Muy bien. Bienvenidos entonces a esta presentación de Pioneros Latam. Pioneros Latam es una iniciativa de profesionales en América Latina que convoca personas que por su profesión o por su interés en conocer temas relacionados con gestión humana, liderazgo, gerencia y gestión, pues nos vamos vinculando y nos hemos ido vinculando alrededor de diferentes temas. Entonces, el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que en general para las personas que trabajamos en las áreas de recursos humanos o que estamos relacionadas con gestión humana, pues resulta sumamente importante. Y por esa razón hablaremos el día de hoy de auditoría en recursos humanos. Entonces, el día de hoy vamos a... Auditoría en recursos humanos tiene que ver básicamente con una reflexión alrededor de lo que pasa en la gerencia de recursos humanos cuando nos dicen que nos van a hacer auditoría. Yo creo que todos nosotros, los que estamos aquí presentes de una o de otra manera, hemos pasado pues por la labor de preparar una auditoría, de atender la auditoría y también, por supuesto, de estar atentos y pendientes respecto de cómo funcionan nuestras áreas. Por eso, esta conversación está dirigida no a los auditores. Seguramente habrá dentro de los que están aquí presentes algunos auditores, bienvenidos, pero es más para quienes trabajamos desde las áreas de talento humano y que tenemos que prepararnos para atender estas auditorías. En ese sentido, quiero presentarme. Mi nombre es José Manuel Vecino, soy gerente de la unidad de formación de Pioneros Latam, filósofo, especialista en gestión humana y magíster en gestión ambiental. También me he desempeñado durante muchos años como gerente de talento humano, gerente de desarrollo organizacional, docente universitario y consultor empresarial. Espero pues que este ratico sea bueno, de mucho aprendizaje y tengamos pues la oportunidad también de poder compartir sobre estos temas que resultan realmente interesantes para todas las personas. La aclaración, como les decía al comienzo, todo lo que vamos a hablar, hagan cuenta que lo estamos haciendo desde la mirada de la gerencia de recursos humanos. Entonces, no es del auditor que llega al área de recursos humanos, sino el gerente de recursos humanos y todo su equipo y todas las personas que hacemos parte del equipo. ¿Cómo nos preparamos cuando nos dicen tiene auditoría de recursos humanos? ¿O qué es la auditoría de recursos humanos también, no? Entonces, para eso quiero iniciar con una pequeña reflexión que tiene que ver con la contextualización organizacional. En primer lugar, todos sabemos que las organizaciones nacen para ser rentables, para crecer y para permanecer, como nos dice Jean-Paul Sayonave. En ese sentido, todo lo que nosotros hacemos al interior de las organizaciones, básicamente están dirigidas a estos tres puntos. Es más, Jean-Paul Sayonave dice, mire, si quieren, no piensen ustedes en visión, misión o en cualquier otro tema relacionado, piensen únicamente en estos tres puntos. Todo lo que la organización hace, lo hace para que sea rentable y obviamente la rentabilidad es la que le va a permitir crecer y el crecimiento, pues también, de alguna forma, le va a proyectar su vocación de permanencia en el tiempo. En ese sentido, hablamos entonces de lo que son los niveles en la organización. Hablamos de tres niveles. El nivel estratégico, el nivel administrativo y el nivel operativo. ¿Qué tiene esto que ver? Y es que existe una relación causal de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. No porque, digamos, que existan tres capas en la organización, sino que son los tres modelos de gestión. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de niveles estratégicos, estamos hablando de pensar en el futuro de la organización. Por eso las áreas gerenciales, directivas, lo que están pensando es qué tiene que hacer esta organización para sobrevivir en los siguientes años. Mientras que los niveles administrativos están enfocados
en la ejecución de esas estrategias. Es decir, cómo convertimos en realidad en el presente dichas estrategias. Y lo operativo es la cotidianidad, es el día a día. Y algunos dirán, no, es que lo operativo no es tan importante. Pues lo operativo es muy importante porque realmente es la que nos va a permitir visualizar si eso que estamos haciendo contribuye a que la estrategia se realice, a que cumplamos los objetivos, a que tengamos más clientes, a que se generen más ingresos, a que haya permanencia de la organización en el tiempo y en donde nosotros estamos trabajando. La relación causal de abajo hacia arriba, entonces, es muy importante. Por eso, cuando nosotros hablamos de estructurar los procesos de la organización, tenemos que decir, bueno, hay un área en la empresa dedicada a las finanzas, otra dedicada a la logística, otra dedicada a la tecnología, a lo comercial, bueno, a las distintas tareas que existen dentro de la organización. Pero está también el área de talento humano, de gestión humana, de recursos humanos, como lo queramos llamar, que básicamente tiene 3 compromisos: atraer, retener y desarrollar el mejor talento para alcanzar las metas organizacionales. Y casi que uno en la descripción de cargo del gerente de recursos humanos, uno podría decir, mira, con que usted haga una serie de actividades que permitan atraer el mejor talento. ¿Por qué? Porque digamos que no solamente responsabilidad del área de recursos humanos, no con eso, sino es la misma organización en todo el diseño de sus estrategias que hace para que las personas que están vinculadas a la organización sean los mejores del mercado. Porque no me interesa simplemente atraerlos, me interesa retenerlos, que se queden, que sientan que aquí pueden construir su futuro profesional o que pueden crecer como tal. Y desarrollar, es decir, el poder potenciar todas sus capacidades. En ese sentido, como dice David Ulrich, que seguramente ustedes pues, también que no solo conocen, sino que han trabajado y han escuchado, tiene este cuadro de enfoques y orientaciones en los roles de recursos humanos. Así que la pregunta también es, para los que estamos acá, ¿nuestras áreas de recursos humanos tienen un enfoque más operativo o un enfoque más estratégico? ¿Tienen un enfoque orientado a procesos o está orientado a las personas? De hecho, lo que nos dicen es, tenemos que hacer un equilibrio, como nos dice David Ulrich. Desde el enfoque estratégico con los procesos, ser ese socio estratégico que nos va a permitir alinear a la estrategia del negocio. Por eso muchas veces se dice que en recursos humanos somos precisamente los aliados de la estrategia. ¿Qué es lo que nosotros decimos o hacemos desde gestión del talento humano para poder contribuir significativamente en los resultados de la organización? O desde ese enfoque estratégico hacia las personas, ser ese agente de cambio. Y entonces David Ulrich también precisamente nos invita a que construyamos un área que realmente se vuelva protagonista en la organización, que las demás personas nos vean como un soporte y como un apoyo, y no como esas imágenes que en ocasiones nosotros vemos que se tienen del área de recursos humanos. O bien, si estamos más enfocados hacia lo operativo, pero desde los procesos, ser ese experto administrativo que nos permite operar las funciones de recursos humanos y ayudar a administrar la empresa. Y por otro lado, la orientación a las personas. Entonces, digamos que este es un contexto que me parece que es bien importante antes de entrar propiamente en lo que es las auditorías de recursos humanos, es el poder entender cuál es el papel protagónico que tenemos en el área de talento humano, no solamente la gerencia, cada una de las personas que tienen responsabilidades en términos desde la selección, contratación, reclutamiento, evaluación de desempeño,
medición de competencias, medición de tableros, etcétera. Entonces, allí hay la posibilidad de poder encontrar en esto dónde nos ubicamos nosotros y nuestra área hacia dónde está. Por eso es importante también tener claridad sobre los procesos y gestiones generales de talento humano. Básicamente, nosotros hablamos de lo que son los servicios al colaborador. En muchas ocasiones se dice es una función o una tarea operativa. Es decir, el que nosotros tengamos unos equipos de trabajo orientados precisamente a atender lo que las personas necesitan en la organización. Por ejemplo, las certificaciones, actividades o temas muy importantes como los préstamos al trabajador, las bonificaciones, la administración de las vacaciones es un tema fundamental. Obviamente aquí no vamos a reflexionar sobre cada uno de estos aspectos en profundidad, pero es la responsabilidad que nosotros tenemos en la administración de estas tareas que parecen operativas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los componentes de cesantías, pagos, el pago oportuno, las bonificaciones, etc. Y los trámites de licencias, incapacidades, etc. En tema de las relaciones laborales, por supuesto, lo que tiene que ver desde la contratación, tipo de contrato, o la terminación del contrato, cuándo se hace, cuándo sí, cómo se han hecho las desvinculaciones y cómo se hacen también algunos temas específicos tales como lo que es la administración de embargos, manejo. En el caso de Colombia, aquí existe la figura de los aprendices, entonces, ¿cómo se administran los aprendices? Según lo que diga la normatividad legal también. ¿Cómo se administran los temas cuando hay, por ejemplo, un colaborador fallecido? Los temas de situación de convivencia, seguridad y salud en el trabajo, etc. Entonces, digamos, pues como todos estos temas que al final, cuando vengan las auditorías, pues nosotros debemos tener absolutamente claro y documentado, porque esa es parte, pues como de la importancia de esta reflexión. Cuando hablamos de los sistemas de bienestar, pues obviamente es toda la administración de los beneficios, eventos, celebraciones, administración del clima organizacional, y en algunas compañías incluso se habla también de gestión de recursos de responsabilidad social empresarial. Por último, pues la parte del desarrollo humano y organizacional, que es como un componente más estratégico, pero precisamente eso es lo que fundamenta también la capacidad de gestión del gerente para poder convertirse como en ese aliado estratégico que se requiere, no como un ejecutor, sino también como alguien que propone, por ejemplo, desarrollo de cultura organizacional, la administración de políticas de gestión humana, todos los temas de entrenamiento, formación, capacitación y desarrollo. Recuerden ustedes lo que tiene que ver con el plan de carrera y el plan de sucesión en el mapa de talentos, administración de la compensación, competencias, etc. Muy bien. Esto, entonces, ahora sí nos lleva ya a entrar en el punto clave de lo que vamos a reflexionar, y es, ¿qué es la auditoría de recursos humanos? Desde la gestión que nosotros realizamos, pues obviamente estamos todos los días ocupados en esas tres instancias. ¿Recuerdan ustedes? Todo lo que es el nivel estratégico gerencial, el nivel administrativo y el nivel operativo. Quizá a veces la operatividad nos lleva mucho tiempo. Quizá a veces la operatividad nos consume recursos y perdemos en ocasiones de vista la visión estratégica. Ese es parte del cuidado de lo que hay que tener. La auditoría entonces se convierte pues como en un método de revisión de políticas, procedimientos, donde la documentación y los sistemas de recursos humanos nos van a permitir identificar las necesidades de mejora y crecimiento en la función de recursos humanos. En ese sentido, pues para cada uno de nosotros es bien importante el poder identificar lo que tiene que ver con
las tareas que tenemos que hacer desde el área de recursos humanos para el cumplimiento también de la normatividad y el reglamento, pero es el que nosotros, desde el área de recursos humanos, seamos capaces de poder llevar toda la información que se requiera para poder entregar a los entes que después vendrán a hacer la fiscalización o la auditoría como tal. Como procedimientos, pues básicamente se orienta a revisar y comprobar las funciones y actividades que en materia de personal se realizan en los distintos departamentos, determinar si se ajustan o no a los programas establecidos, evaluar si se cumplen los objetivos y políticas y sugerir cambios y mejoras. Vean, en general, no sé si a ustedes les pasa, a mí personalmente me ha pasado, y es que cuando se anuncia que viene una auditoría, todo el equipo se encrespa y comienza a correr y a decir qué tenemos, qué nos falta, cómo lo vamos a hacer, pero digamos que en el mundo ideal, la auditoría debería llegar cualquier día y que nosotros estemos preparados para atenderla. Que no haya necesidad de que nos anuncie para que ahí sí corramos entonces a buscar la firma, a buscar los documentos que hacen falta en la carpeta, a hacer las evaluaciones que no hicimos en su momento, etcétera, etcétera. Entonces, toda auditoría finalmente trae unos beneficios y hacia allá es que vamos y eso es lo que queremos hacer. Es decir, detectar los problemas críticos de personal. Estimular la uniformidad de las políticas y prácticas. Aquí una recomendación para todos los que están en las áreas de talento humano. Pregunta, ¿tienen ustedes un documento único de políticas de recursos humanos? ¿Sí o no? El documento único de políticas de recursos humanos nos permite el poder reconocer todos los aspectos de la vida de la organización en las personas, de cómo se resuelve. No es el manual de convivencias, no es el reglamento interno de trabajo, ojo con eso, sino pues son unas políticas claras en donde todas las personas que llegan a la organización ya saben qué es lo que deben hacer o deben tener. Reducir los costos de recursos humanos a través de las sugerencias e implementación de procedimientos de personal más eficientes. Es decir, ¿cuál es la capacidad que el área de recursos humanos tiene también para plantear sugerencias no solo de mejora y de optimización, sino de transformación de la gestión? Hoy en día, y más todavía pues en esta situación que vivimos, requerimos el poder optimizar los recursos económicos que permitan conservar a las personas que tenemos y poder cualificar los procesos de formación, entrenamiento, desarrollo, etc. Sensibilizar la necesidad de cambios en el Departamento de Talento Humano, asegurar y verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y la normatividad vigente. ¿Cuál es el alcance de una auditoría de recursos humanos? Cuando nosotros hablamos de las auditorías de recursos humanos, pues uno es la estructura, es decir, la plantilla de personal. ¿Cómo tenemos en el documento inicial, es decir, en la carpeta del trabajador, debe reposar todo su historial, lo sabemos, ¿cierto? Por eso, de hecho, se hace como un checklist en donde dice hoja de vida, pruebas del candidato, entrevista, resultado de la entrevista, verificación de comprobación de referencias, etcétera, etcétera. O sea, todo pues como lo que hay, su documento de identificación y demás. Pero va mucho más allá. El tema de la plantilla es el headcount, es decir, ¿cuántas personas requiere esta organización? ¿Cuántas personas necesitamos para poder hacer la tarea? ¿Y por qué el área de mercadeo tiene más personas y el área financiera tiene menos y el área de tecnología solamente tiene 2 o 3 personas, etcétera? ¿Qué es lo que hace que podamos reconocer ese headcount? ¿Cuánto nos cuesta? Y pues también allí ya cómo desarrollamos todo el proceso que hablamos ahorita
de atracción, retención y desarrollo de ese talento. Por eso la idea es trabajar los procesos de reclutamiento y selección. Poderlo documentar. Y no solamente documentar, sino también el poder generar alrededor de eso, pues alguna estrategia que nos permita el poder gestionar el talento que tenemos en la organización. Acuérdense ustedes, no lo vamos a hablar aquí, por supuesto, de los millennials, de la confluencia de generaciones en la organización, el tema de clima, el tema de cultura, etc. ¿Cómo manejamos el tema de los registros relacionados con promociones, traslados, administración de salarios, incentivos, manejo de estadísticas de incidentes, accidentes, bajas laborales, los índices de rotación? Y recuerden ustedes que hoy en día no solamente se habla también de rotación, sino indicadores de retención del talento. Control de presencia e índice de ausentismo y causalidad, por supuesto, evaluación de rendimientos, descripción de los puestos de trabajo, muy importante, y las estadísticas de los procesos del área. Entonces, acuérdense que cuando nosotros entendemos esto, pues comenzamos a prepararnos, no solamente para tener la documentación y poderla presentar al auditor, sino para poder generar y diseñar estrategias que nos permitan cualificar todas las personas que trabajan en la organización. Hay unos tipos de auditorías de recursos humanos. Pues digamos que esto simplemente es de modo informativo, pero pues dependiendo del tipo de auditor, por supuesto, pues hablamos de auditoría interna y auditoría externa. Ya ahora voy a conversar un poquito sobre lo que es la auditoría interna. Su alcance, entonces, si es de ámbito integral, parcial o temático, y ustedes lo saben, o sea, a veces el auditor nos llama y nos dice, mire, vamos a revisar únicamente lo relacionado con capacitación, así que téngame ahí la lista de los asistentes, los costos de la capacitación, las calificaciones del área, etcétera. Pues bueno, pues eso pasa. El enfoque, hablamos de auditoría comparativa, retrospectiva, estadística o por objetivos. Entonces, ¿qué es lo que quiero encontrar en una auditoría que me permita, pues, como generar mayor valor en el informe que seguramente va a salir allí? Según la actividad, pues hay auditorías de negociación, de salud laboral, prevención de riesgos, comunicación interna, cultura, clima, distribución, etc. Por funciones, encontramos auditorías de reclutamiento, selección, formación, que era también lo que estábamos hablando en ese momento. Los objetivos de las auditorías. Entonces, para muchos, una auditoría no tendrá éxito si no encuentra no conformidades o fallas. Yo personalmente siempre he dicho, pues debemos trabajar previamente para que, pues quizá el auditor también encuentre y valore esas cosas positivas que se han venido realizando. Y obviamente acorde y ajustado al cumplimiento de la normatividad y de lo que se pide, porque para eso es el auditor. Y realmente siempre esperaría uno algo que permita generar un plan de mejoramiento. Evaluar entonces la aplicación y cumplimiento de las políticas relacionadas con el talento humano. Verificar las evidencias que aseguren el cumplimiento de la documentación, de los procesos y procedimientos. Y establecer un plan de mejora para el área a partir de los hallazgos. Optimizar el rendimiento del área, sugiriendo los flujos de trabajo siempre que sea necesario. Orientar la finalidad del Departamento de Recursos Humanos hacia las buenas prácticas de las personas. Y esto es bien importante porque, digamos que cuando nosotros hacemos la evaluación de clima, en muchas ocasiones ahí encontramos muchos elementos que simplemente se nos pasan. Y por eso el auditor tiene también esa responsabilidad de decirnos, ojo que en la encuesta de clima o en la encuesta de riesgo psicosocial o en la encuesta de cultura organizacional han salido unos elementos que ustedes no los tienen incorporados en su plan de gestión. Conocer la organización humana de la compañía en su estructura y su acción. Identificar las personas responsables de cada labor y la gestión que realizan. Detectar y tratar los posibles problemas
que afecten a la organización de la empresa. Prever multas y sanciones, y esto sí que es clave y fundamental. ¿En qué sentido? En el sentido que ustedes saben, quienes vienen de Colombia, están en Colombia, saben que, por ejemplo, si se incumple la cuota SENA, la cuota de aprendices, pues hay una sanción. Está otra unidad, que es la unidad de gestión de la UGPP, también, que genera pues unas sanciones. Y yo me imagino que en cada uno de los países también pues habrá algunas instituciones en donde si usted no cumple con esa normatividad, pues se va a exponer precisamente a las sanciones. Y promover los cambios que contribuyan a mejorar el desempeño de los recursos humanos. Las herramientas, pues nosotros las conocemos. Cuando llega el auditor, pues hace lo que llama una observación directa, busca los resultados de las auditorías anteriores, promueve en ocasiones algunos cuestionarios, entrevistas y análisis de documentos de cada proceso y procedimientos. Ese último componente es donde quizá a veces nos da como susto, ¿no? Porque allí es donde nos dice son pedidos al azar, sobre todo en compañías grandes, pues no pueden hacer, tiene que ser una muestra representativa o una muestra aleatoria, y preciso nos piden el documento de una persona que sabemos que no lo tenía o no lo tenía actualizado o algo pasó. Pero bueno, pues nuestra responsabilidad es que el 100% de la documentación esté al día. Esta ya es un componente, como una sugerencia para cada uno de nosotros cuando estamos preparando la auditoría. Hagámonos estas preguntas orientadas desde el qué, el cómo, para qué, el cuándo, etc. Que nos van a ayudar a ir preparando todo el equipo para la auditoría. Por ejemplo, solamente voy a leer uno de cada una para no alargarnos, pero en el qué pruebas se realizan los aspirantes a los cargos, eso debe estar documentado. ¿Qué políticas de higiene y seguridad tiene la empresa? Pues ahí está en el documento también. El cómo, entonces, cómo se determina la evaluación de desempeño y los incrementos salariales. El para qué, en dado caso que se cuente con un programa de incentivos, ¿para qué se utiliza? Este del para qué es bien importante porque lamentablemente en muchas organizaciones tenemos fama de que nos pasamos todo el año haciendo encuestas, haciendo entrevistas, haciendo assessment, haciendo preguntas en las distintas áreas, pero no comunicamos tampoco para qué lo estamos haciendo. Hacemos encuestas de clima, pero no se nota y no evidenciamos el para qué es que estamos haciendo eso. El cuándo. Entonces, cada cuánto se actualizan los perfiles de cargo. Cuánto se imparten las capacitaciones de personal, o sea, la programación de capacitación, el por qué se tiene plan de trabajo para de recursos humanos, porque se tiene plan de trabajo y qué aporta, en dónde se realizan las capacitaciones y dónde se da la difusión, etc. Digamos que cada uno de nosotros puede reunirse con su equipo y formular las preguntas posibles y probables que el auditor nos haga. Preguntas posibles y probables, entonces, pues esto que está aquí es una guía, pero digamos que la responsabilidad está en que, pues, nosotros sabemos qué es lo que nuestros auditores piden, entonces allí la hacemos. Por eso, antes que llegue la auditoría de tercera parte, antes que llegue la auditoría, que es la que realmente nos va a sacar las no conformidades, quizá nosotros debemos hacer la auditoría interna. Y la auditoría interna pues tiene muchísimos beneficios. Yo personalmente les digo, prefiero mucho que los auditores internos realmente hagan un ejercicio concienzudo para poder identificar áreas, procesos que requieren cambios, el manejo de los distintos temas y las sugerencias para cuando llegue la auditoría de tercera parte. Por eso ese informe de auditoría del auditor interno es bien importante. Que nos sacaron 10 no conformidades, maravilloso.
Que nos tienen 15 sugerencias de mejoramiento. Espectacular. ¿Por qué? Porque esto es preferible a que cuando llegue el auditor de tercera parte, es decir, el auditor externo, nos venga a decir, entonces, pues tienen estas no conformidades y eso sí sería grave, porque nos pueden quitar la certificación incluso pues a la misma compañía. Entonces, por eso también nosotros debemos ser exigentes con el auditor interno. Y seguramente que tenemos en nuestras organizaciones auditores internos para que tengan pues como esa capacidad de podernos darnos sugerencias valiosas. Recuerden entonces que los informes, especialmente los de auditoría interna, pues deben evitar el buscar culpables. Encarar los problemas de forma universal, o sea, vamos al mejoramiento, no vamos pues como a cuestionar a las personas, sino al proceso como tal. O sea, producir un informe evasivo tampoco sirve. Y esto tiene que ver con lo siguiente, resulta que a veces los auditores internos pues le pueden, por alguna razón, sentir respeto, miedo, temor o reverencia o alguna situación con el gerente y entonces deja pasar pues algunas cosas o hace un informe evasivo, muy genérico, que realmente pues no funciona o aplica demasiados términos técnicos que tampoco van a ayudar pues a poder generar un plan de trabajo. Entonces, el informe debe tener un tono natural y de simplicidad. Algunos componentes del informe de auditoría. Pues digamos que este es como un checklist pequeño que ustedes lo conocen: proceso auditado, objetivo de la auditoría, alcance de la auditoría, periodo que se va a auditar, normas y procedimientos internos, metodología, resultados, las no conformidades, por supuesto, oportunidades de mejora y las conclusiones. Finalmente, lo que quiero compartirles tiene que ver con lo siguiente. La gerencia de recursos humanos, y no solamente la gerencia, como les he dicho, sino pues todo el área y todos los colaboradores que hacen parte del equipo, prepararse para que pueda ser recibida en cualquier momento. La auditoría de recursos humanos nos permite tener insumos para mejorar la gestión. Y preparemos al equipo de trabajo para tener toda la documentación actualizada. Digamos entonces que con esto que les estoy diciendo, pues básicamente es lo que quería compartir con ustedes respecto de lo que es una auditoría de talento humano. Muy bien. Antes de abrir el espacio, les voy pidiendo, mientras tanto, que pues si tienen algunas preguntas o dudas, las vayan escribiendo, por favor, en el chat y yo pues les voy respondiendo. Quiero aprovechar para hacerles la invitación para que ustedes, por supuesto, pues se vinculen al equipo de Pioneros Latam. Pioneros Latam pues es una iniciativa que recorre, pues o que recoge profesionales de América Latina y que ya llevamos pues como, digamos, año y medio trabajando alrededor de la idea de poder compartir conocimiento, de poder compartir con todas las personas que son profesionales, que trabajan en el área de recursos humanos, o gerentes generales, o en tecnología, o en mercadeo, o sea, como en distintas áreas. Entonces, para que puedan, pues, como vincularse a este proyecto. Ahí les acabo de compartir el link en donde ustedes pues, van a encontrar cursos de capacitación, los eventos en vivo, hay un blog de liderazgo. Y si ustedes requieren y necesitan también el poder que les acompañemos pues, en los procesos de formación y entrenamiento, pues con mucho gusto. Hemos hecho una alianza educativa con el Hispanic Institute de Utah que nos certifica todos nuestros cursos y seminarios, es decir, para
todos los colaboradores de su compañía puedan tener un diploma del Hispanic, en donde obviamente nos contactan, nosotros hacemos el seminario y los participantes pues podrán estar certificados. Muy bien. Pues eso es lo que yo quería compartirles el día de hoy. Espero pues haber aportado y apoyado de alguna manera. Y voy a dar unos minutos para que ustedes, por favor, escriban pues las preguntas o los comentarios que tengan y puedan, y los podemos compartir. Quedo entonces aquí pendiente para quienes quieran ir haciendo sus comentarios. Bueno, entonces, muchas gracias. Sí, ¿cómo les pareció? Sí, los cuestionarios de los modelos de auditoría como tal. Uno, pues es este que vimos aquí ¿se recuerdan ustedes? Cuando hablamos, ya lo vuelvo a poner acá. En el qué, cómo, para qué, etcétera. Entonces, allí o sea, hay cuestionarios genéricos, y uno los puede encontrar, pero lo que les decía, como ustedes todos los años, año a año, cada cierta temporada, reciben al auditor o hacen la auditoría, pues ustedes ya lo saben cómo funciona. Sí, me preguntan por la auditoría de SMETA. Pues digamos que esto sí ya desde hace varios años, pues yo pensaría que no solamente es en SMETA, sino que es en la parte legal. No sé si me estás hablando desde Colombia, seguramente que sí. Ya existe jurídicamente y legalmente pues que el tema de la dotación se puede entregar o en prenda o en el bono y que pues hasta donde yo sé, y yo he tenido algunas auditorías con SMETA también, sí se acepta. Vicky. La auditoría interna, ¿es conveniente que la haga una persona del equipo de talento humano? No. Digamos que dentro del área de talento humano puede haber algunos personajes que son formados como auditores internos, pero en general en toda la organización se forma un grupo de auditores porque no es conveniente que la misma persona de la misma área haga auditoría de su propia área. ¿Sí me explico? Entonces, por eso en general los auditores internos de gestión humana van y hacen auditoría a tecnología, a mercadeo, a finanzas, y los de otras áreas pues vienen y hacen la auditoría al área de talento humano. Muy bien, entonces, no sé si hay algún otro comentario. También, pues, quiero extenderles la invitación a todos ustedes para que quienes no están todavía en el grupo de Pioneros LATAM puedan vincularse. Es un chat en donde todos los días, pues, a veces hasta dejamos pasar un día en blanco, pero en general estamos compartiendo documentos, videos, informes, imágenes, textos, reflexiones sobre temas de gestión, liderazgo y talento. Entonces, ese es básicamente pues como lo que está. Muy bien. ¿Qué instrumentos de gestión son los más importantes para una buena auditoría? No tengo claridad exacta de a qué te refieres cuando hablas del instrumento de gestión, pero yo me imagino que básicamente hay varios componentes. Cuando nosotros hacemos la auditoría, pues hablábamos de la observación, ¿recuerdan ustedes? Esto está acá, aquí lo habíamos puesto.
La observación, los resultados de las auditorías anteriores, cuestionarios. Depende mucho, pues si se quiere, pues como veíamos también, si es una auditoría especializada o no, pues hacia dónde va. Y el análisis de los documentos. Yo personalmente les digo, miren, para que podamos avanzar en el tema de tener la serenidad de que estamos haciendo bien todo el proceso, es asegurar un checklist en donde cada uno de los miembros del equipo, o si lo hacemos por procesos, o sea, desde reclutamiento, selección, capacitación, inducción, etcétera, cómo vamos documentando todo. Entonces, hoy en día incluso pues ya no se habla simplemente de la eficiencia, sino también de la eficacia, sino también de la eficiencia, etcétera, de cómo nosotros estamos organizando toda la documentación al interior de la organización. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, entonces, para ser parte del grupo, ya, así que pena, es que le compartí solo a una persona. Entonces, para quienes quieren hacer parte del equipo de Pioneros Latam, allí está el link. Y le voy a pedir a alguien que esté presente en la sala, si me puede apoyar, copiando ese mismo mensaje y pasándolo por YouTube, porque en este momento no tengo pues como la forma de hacerlo y me enredo un poquito acá, pero pues si alguien me ayuda y poner ese mismo mensaje, le agradecería mucho. Me preguntan también que si la auditoría en seguridad y salud forma parte de la auditoría de recursos humanos. Sí, pues obviamente está muy ajustado dependiendo pues los tipos de compañías, en donde si el área como tal pertenece o reporta a la gerencia de talento humano, por supuesto que sí, tiene que ver. Con la pandemia los procesos se han visto modificados en gran forma, es importante ir actualizando todos los registros. Sí, eso ya es un tema, Diego, que venía desde hace rato, en el sentido que los auditores en general siempre dicen, necesitamos esto impreso, lo necesitamos en físico, necesitamos que este documento esté en... perdón, un segundo para ver si alguien me ayuda con el tema de YouTube. Entonces, el hecho es que ya existe una cierta flexibilidad para, pues yo pensaría que para muchos procesos que antiguamente se decían, por ejemplo, el registro de policía, de procuraduría, incluso las mismas hojas de vida o las evidencias de las evaluaciones de capacitación, etcétera, etcétera. Entonces, pues allí estaba eso. Nelson, es importante hablar de presupuesto y su ejecución para hablar de indicador de eficiencia. La gerencia de recursos humanos debe tener presupuesto autónomo, pues los presupuestos dependen mucho de cómo, los presupuestos dependen mucho de cómo se maneje la organización. O sea, hay empresas en donde los gerentes son ejecutores de presupuesto. Y hay otros que no son ejecutores. Entonces, pues digamos que ahí sí ya no puedo uno decir que sí o que no. Depende mucho, pues, de... Porque ustedes saben también que hay gerentes de recursos humanos que son mucho más orientados a la tarea y menos a la estrategia. Bueno, muy bien. Entonces, hasta aquí la presentación.